¿Y si la relación entre México y Estados Unidos no fuera tan sólida como nos dicen? Hoy revisé las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre un tema que puede sonar muy técnico, pero que nos toca más de cerca de lo que parece: las barreras comerciales. No soy político ni economista, pero cuando escuché que Estados Unidos le reclamó a México por más de 50 obstáculos al comercio, algo no me sonó bien. Te lo cuento como lo entendí, para que tú también puedas reflexionar si esto es normal o si estamos frente a un problema serio. ¿Por qué, si tenemos un tratado de libre comercio, hay tantos reclamos? ¿Y cómo podría eso afectar tu empleo, tu empresa? En los últimos días ha crecido el debate sobre la relación comercial entre México y Estados Unidos. Algunos funcionarios dicen que todo esto está bajo control gracias al TEMEC, pero otros, incluidos analistas y empresarios, ven señales de alerta temprana. Por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que este tipo de diferencias son parte normal del diálogo y que se está trabajando punto por punto con Estados Unidos para resolverlo. Por otro lado, expertos advierten que si no se atienden estos reclamos, el conflicto podría escalar hasta afectar inversiones, exportaciones y hasta forzar una renegociación del tratado. Ambas visiones tienen argumentos, y como ciudadano, creo que entender los dos lados nos ayuda a ver lo que está en juego sin necesidad de tomar partido. Vamos por partes, para entender qué significa todo esto para ti y para el país. Según informes oficiales, Estados Unidos envió una lista con más de 50 barreras que, según ellos, complican el comercio en México. Y no se trata de nuevos impuestos o aranceles, sino de cosas más sutiles: reglas, permisos, prioridades energéticas, certificaciones, entre otras. México ha dado preferencia a la generación de electricidad por parte de CFE, su empresa estatal. Estados Unidos considera que eso afecta a empresas privadas y viola el principio de competencia que establece el TEMEC. Y ahí surge una pregunta legítima: ¿hasta qué punto un país puede proteger su soberanía energética sin romper las reglas del juego que ya firmó? Lo preocupante no es solo el reclamo, es lo que podría pasar si no se llega a un acuerdo pronto. Estados Unidos podría llevar el caso a los paneles del TEMEC, y si México pierde, podrían llegar represalias comerciales, aranceles extra, sanciones o bloqueos a productos clave. Imagina que le ponen trabas a nuestras exportaciones de autos, aguacates o acero. O que una empresa extranjera decide no invertir en México por miedo a este tipo de conflictos legales. No es una exageración. Esto ya ha pasado antes con otros países. Y cuando hay incertidumbre, los empleos se frenan, las inversiones se enfrían y la economía se resiente. Puede que pienses, esto suena a pleito entre gobiernos, pero la verdad es que nos puede pegar directo en el bolsillo. Si hay represalias comerciales o incertidumbres económicas, suben los precios de productos importados, se frenan inversiones extranjeras y se complica la situación para empresas que exportan. Todo esto tiene impacto en el precio de la gasolina, el costo de alimentos y tecnología, la estabilidad de trabajos en industrias como la automotriz y la manufactura. Lo que se negocia arriba se siente abajo, aunque no siempre lo veamos de inmediato. No tengo todas las respuestas, pero me parece importante alzar la voz cuando algo así está pasando. Esto no es una guerra de opiniones, ni una lucha de banderas. Es una discusión técnica, sí, pero con consecuencias muy reales para millones de personas. Las decisiones comerciales no son solo para abogados o diplomáticos. Muchas veces son decisiones que terminan afectando tu vida diaria sin que te des cuenta. Cuando no entendemos lo que se negocia arriba,
nos toca pagar abajo. Por eso vale la pena hacer preguntas, aunque no tengamos todas las respuestas. ¿Tú qué opinas? ¿Esto te deja más tranquilo o con dudas como a mí? Déjame un comentario, compártelo con alguien que también quiera entender más, sin necesidad de pelear ni gritar. Aquí no te digo qué pensar, solo comparto lo que investigué para que podamos pensar juntos, porque entender lo que pasa también es una forma de cuidarnos como país.